Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Marcelo Luci, soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, acá en el recinto de Río Piedras, y uno de los coorganizadores de este cuarto simposio de jóvenes investigadores en historia, que con esta conferencia plenaria hoy llega a su fin. Para esta conferencia tenemos la suerte de contar con la generosidad de un excelente historiador que además es director del Archivo General de la Nación de Colombia. Estamos hablando del doctor eh, Francisco Javier Flores Bolívar, quien es historiador por la Universidad de Cartagena, tiene una maestría y un doctorado por la Universidad de Pittsburgh, ha publicado cantidad de artículos sobre afrodescendencia, afrolatinoamericanidad, sobre cuestiones de raza y como ustedes pueden ver en la pantalla, su último libro que si no lo han leído, se los recomiendo. Es un modelo de análisis. Se titula La vanguardia intelectual y política de la nación, historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia, 1877-1947. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Flores Bolívar con una conferencia que se titula Arquitectos de otra América posible, imaginarios de raza y democracia de una vanguardia intelectual y política afrocolombiana en los años 30 y 40 del siglo XX. Muchísimas gracias, Francisco, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación, a Marcelo por la invitación y, como decía antes de iniciar esta conversación, siempre es grato para personas que provenimos del Caribe colombiano. Ahora estoy acá en Bogotá dirigiendo el Archivo General de la Nación, pero provengo de la costa Caribe colombiana y es grato siempre tener la posibilidad de establecer estas conversaciones y estos diálogos con regiones que históricamente han estado vinculadas a nuestro territorio, de manera particular. A lo largo de muchos años, desde la Universidad de Cartagena se ha tejido una relación interesante con varias personas provenientes de allá de Puerto Rico a través de un seminario que se hace, un seminario internacional, el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, que pronto se hará en su versión ya cerca de 32 años, se hará en la ciudad de Cartagena en el mes de junio, y allí pues hemos conversado con varias personas. Últimamente con Llorel hemos estado trabajando y conversando sobre distintos temas. Algunos de estos temas, por supuesto, tienen resonancia no solo en el presente, sino que vienen de unos vínculos y unas circulaciones de ideas y de personas a todo lo largo del gran Caribe. Parte de eso quizás va a estar en la conversación que quiero sostener con ustedes el día de hoy, así que agradecido por tener la posibilidad de compartir con ustedes algunos hallazgos que, como decía Enrique, algunos de ellos fueron consignados en este texto que se llama La vanguardia intelectual y política de la nación, y otros que hacen parte de una reflexión que vengo haciendo recientemente sobre la circulación de migrantes antillanos en el territorio colombiano, particularmente en los siglos XIX y XX. Entonces, quiero compartir con ustedes esto que he titulado Arquitectos de otra América posible, imaginarios de raza y democracia de una vanguardia intelectual y política colombiana en los años 30 y 40 del siglo XX. Y me gustaría comenzar con algo de, eh, de poesía, a ver, para que podamos entrar a conversar de manera más clara. Esto. Ok. Quiero comenzar con un poema. Es un poema escrito por un poeta de Colombia llamado Jorge Artel, nacido en la ciudad de Cartagena. Él publica este poema en un poemario que lleva por nombre Tambores en la Noche. Y el poema se llama Sin odios ni temores. Es un poema que escribe en los años 30, el poemario se publica en los años 40,
Y él dice algo en ese poema en los siguientes términos: negros de nuestro mundo, los que no enajenaron la consigna, este es el Evangelio. Somos, sin odios ni temores, una conciencia en América. Cuando yo veía ese poema y lo revisaba a la luz de la forma en cómo varias personas que han analizado a este poeta en particular, Jorge Artel, casi siempre la reflexión que hacían era sobre la forma en cómo Artel había transformado parte de la literatura colombiana a partir de los años 30. Sin embargo, cuando uno observa el alcance, la dimensión de lo que está planteando Jorge Artel, hay una preocupación que es la que a mí me interesa compartir con ustedes el día de hoy, por tratar de dimensionar qué es eso que podíamos entender por América y cuál era la forma en que distintos intelectuales pensaron el tema de las Américas, que, como ustedes sabrán, no es algo novedoso en esa primera mitad del siglo XX, después que uno revisa lo que ocurre con nuestro América, publicado por Martí a finales del XIX, van a comenzar una serie de reflexiones en Latinoamérica y el Caribe sobre la definición de lo que es América, sobre intentar entender y pensar lo que es América. Entonces uno puede encontrar a Enrique Rodó en Ariel, digamos, para hablar de uno de los pensadores que hacia 1900 comienza a plantear una forma de entender lo que es América. Vasconcelos, justo este año, si ustedes recuerdan al intelectual mexicano José Vasconcelos, en 1925, este año estamos conmemorando el centenario de la publicación de una obra que se llama La raza cósmica, que también reflexiona sobre la forma en cómo los territorios tropicales, los territorios latinoamericanos van a convertirse en ese escenario donde florecerá lo que Vasconcelos llamará la quinta raza, que es la que va a superar parte de las desigualdades raciales y sociales que para entonces se están viviendo en los Estados Unidos. Entonces hay una interpretación allí en el 25 por parte de Vasconcelos. Mariátegui va a hacer lo propio, el peruano, en sus textos Siete ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. Gilberto Freire en Brasil, en Casa Grande y Senzala. Después Carpentier ya, digamos, en los años 40, concretamente en el 49, en El reino de este mundo. Es decir, hay toda una serie de reflexiones de estos intelectuales, pero básicamente cuando uno observa la procedencia de varios de estos intelectuales, en su mayoría, digamos, son intelectuales que no asociamos a un mundo afro. Entonces, la pregunta que yo me formulaba es, ¿cuál es el lugar que pensadores como Artel tienen dentro de este grupo de intelectuales en Latinoamérica que está pensando también la forma de entender lo que era ese continente? Y claro, cuando uno observa, hay una serie de pensadores afro-latinoamericanos que también se vinculan a esas discusiones. Y en ese sentido, lo que yo quiero hacer a partir del caso colombiano en el día de hoy es tratar de entender la forma en cómo una vanguardia, y después discutiríamos en detalle ese término, como una vanguardia afrocolombiana también se vincula a estas discusiones y plantea una forma de entender las relaciones raciales y particularmente la idea de democracia en América. Entonces, una de las cosas que yo quiero proponer y es parte del argumento central que quiero compartir con ustedes a lo largo de esta conversación es que efectivamente varios de los intelectuales que yo voy a mencionar a continuación propusieron una redefinición de la identidad americana a partir del reconocimiento de los aportes históricos de los habitantes negros e indígenas. Dos, adelantaron una reelaboración del concepto del discurso del mestizaje al sacarlo de la matriz biológica que había imperado a lo largo del siglo XIX y ubicarlo en una dimensión cultural a lo largo de esa primera mitad del siglo XX. Y sobre todo, y esto resuena mucho en momentos como los de hoy, donde estamos viendo un fortalecimiento de ciertas identidades nacionales, cierre de fronteras a partir de perfiles asociados a tipos de inmigrantes ilegales, digo, sobre todo formulan de manera temprana lo que podríamos llamar una suerte de ciudadanía global,
que al tiempo que pusiera fin a la segregación racial en los Estados Unidos, eliminara la discriminación racial experimentada por habitantes de América Latina en ese país. Entonces, estos son los argumentos centrales que espero logren persuadirlos a ustedes a partir de la interpretación que voy a ofrecer ahora. Y efectivamente, cuando nosotros comenzamos a revisar parte de la trayectoria intelectual colombiana, pasa lo que estoy dimensionando para el caso de América Latina. Generalmente cuando uno habla de historia intelectual en Colombia, piensa en gente blanca procedente del mundo andino, pero olvida las costas, particularmente las costas Caribe y Pacíficas. Si pudiéramos entender esto desde una perspectiva de las costas, van a aparecer una serie de pensadores, de intelectuales, escritores, no solo en el siglo XX, uno los puede rastrear desde el siglo XIX, pero para efectos de lo que aquí nos convoca, voy a hablar de estos que emergen en el siglo XX. Les mencionaba a Jorge Artel, nacido en Cartagena en las primeras décadas del 20. En la mitad aparece alguien que se llama Manuel Zapata Olivella, que es un gran escritor colombiano, también nacido en la costa Caribe colombiana. Más adelante puedo mostrarle algunas de las ideas que él estaba planteando. Y luego si nos movemos un poco más a la derecha de la pantalla, aparecen dos figuras claves del pensamiento racial colombiano provenientes del mundo pacífico, Natanael Díaz y un escritor que se llama Arnoldo Palacios. Todos estos escritores, por supuesto, que están dialogando con muchas de las ideas que está planteando Vasconcelos, con las ideas que plantea Rodó, con las ideas que plantea Mariátegui. Es decir, son escritores e intelectuales que se forman, algunos de ellos en medicina, otros se forman en derecho, y tienen una mirada un tanto global, universal, y están dialogando con estos autores, pero a su vez, en su condición de sujeto racializado, es decir, en su condición de sujetos afro, de sujetos que están experimentando la discriminación en sus espacios locales, pero luego también cuando se mueven hacia Bogotá, empiezan a establecer una serie de diálogos con pensadores y escritores del Gran Caribe. Y eso lo podemos rastrear de manera temprana. De hecho, cuando nosotros rastreamos las trayectorias intelectuales de varios de los pensadores afrocolombianos a lo largo del siglo XIX y el XX, tienen una conexión que por la forma en cómo se ha narrado la historia colombiana desde el mundo andino, generalmente se ha perdido de vista las conexiones con el Gran Caribe. Si uno piensa, por ejemplo, en el inicio de la literatura colombiana, la primera novela histórica colombiana se escribe en 1844, se llama Ingermina, la hija de Calamar, y es una novela escrita por un pensador que se llama Juan José Nieto, que escribe esa novela estando en Jamaica, estando exiliado en Jamaica en los años 40 del siglo XIX. Y uno puede avanzar a lo largo del siglo XIX y aparecen ciertos personajes, entre ellos algunos puertorriqueños. Por ejemplo, Juan Coronel, un escritor colombiano, sale exiliado a finales del siglo XIX de Colombia, producto de una represión enorme que hay con la llegada de ciertos pensamientos y ciertos gobiernos de orientación conservadora a finales del siglo XIX. Y Juan Coronel lo que hace es salir hacia Caracas y luego llega hasta Puerto Rico y conversa y entra en diálogo con Luis Muñoz Rivera a finales del siglo XIX, un periodista político y poeta puertorriqueño que seguramente ustedes conocen de mejor forma que yo. Y luego Juan Coronel, estando en la capital puertorriqueña, a finales del 19 se va a mover hacia Ponce, va a crear periódicos, va a familiarizarse con todas las disputas que para entonces se están librando en contra del ya moribundo imperio español. Todo esto está ocurriendo a lo largo del siglo XIX. Esas conexiones con el Gran Caribe no se van a perder y van a continuar a lo largo del siglo XX. Entonces, en la pantalla ustedes están viendo ahora a un poeta, el poeta Jorge Artel, que entra en diálogo con Nicolás Guillén, ese poeta afrocubano de los años 30, 40, que también está intentando pensar o repensar parte de la identidad nacional cubana que se ha configurado después de la caída de la Primera República. A partir de los años 30, Guillén va a publicar una serie de textos y poemas que son muy relevantes y que van a circular en distintas áreas, entre ellos, por supuesto, el territorio
colombiano. Y luego vamos a encontrar a personajes importantes como René Marán para el caso del Caribe francés o Claude McKay para el caso del Caribe inglés. Es decir, hay toda una serie de conversaciones y diálogos diaspóricos, podríamos decir, porque realmente es un diálogo, es un intercambio entre muchos de estos autores. En otros casos son referencias intelectuales que están siguiendo con detenimiento. Y esta forma, esta circulación de ideas que se logra gracias a algo que en la historia colombiana, en la historiografía colombiana durante mucho tiempo se perdió de vista, que es la centralidad que las aguas tienen, la circulación de las ideas, por donde estaban circulando las personas, las mercancías, y eso lo sabemos tanto desde el periodo colonial como a lo largo del siglo XIX y el XX, por donde circulaban personas y mercancías, circulaban ideas. Y esas circulaciones, si ubicamos en el centro de las historias que narramos a las aguas, por supuesto que vamos a poder reconstruir todas estas redes intelectuales que se estaban tejiendo para entonces. De tal suerte que cuando nosotros observamos la manera en cómo varios de estos intelectuales colombianos están pensando no solo el país, no solo las diferencias que están experimentando en sus localidades, en sus regiones a nivel nacional, vamos a encontrar que efectivamente, producto de ese diálogo diaspórico, también se van a preguntar y van a intentar imaginar cuál es el tipo de América que quieren construir, cuál es la forma de entender eso que llamamos América. Y efectivamente, aquí aparecen unas geografías que trascienden la dimensión nacional. Si uno pensara, por ejemplo, en la forma en cómo Artel está pensando las Américas o la América en ese entonces, para ponerla en singular, porque no había digamos, esa caracterización que hacemos ahora de dividir la América cuando yo rastreo la forma en cómo están pensando, están hablando de una sola América. Y por supuesto, la forma en cómo la están entendiendo, y aquí quisiera detenerme en los dos elementos que anunciaba al comienzo, uno desde la perspectiva racial y otro desde la perspectiva de la idea de democracia. Cuando la están entendiendo desde el punto de vista de lo racial, uno observa que hay un claro interés en pensar una América que reconozca, al menos desde la perspectiva de Artel, el rol y el papel que sujetos negros tenían y tenían dentro de eso que llamábamos el continente americano. Y si uno empieza a hurgar, a examinar lo que está en los textos, en las poesías, en los ensayos, encuentran ustedes que esta geografía que están construyendo habla de los negros de Argentina, por un lado, pero también habla de los negros de las Antillas, habla de los negros en México, habla de espacios que ahora están siendo recuperados. Si ustedes observan la trayectoria de recuperación de las identidades en América, van a encontrar cómo ya estamos hablando de una presencia afroargentina o de una presencia afromexicana. Ya esto en los años 30 estaba siendo mencionado, al menos desde la perspectiva en la que Artel estaba planteando esta idea de cómo somos una conciencia en América. Allí ya encuentra uno en Artel esta manera de entender la América desde una dimensión que iba un poco más allá de la forma en cómo intelectuales como Gilberto Freire, por ejemplo, o el mismo José Vasconcelos en La raza cósmica estaban imaginando la América, porque cuando uno revisa la raza cósmica, y ustedes pueden darse a la tarea de ello, si bien es cierto, hay una mirada que entiende el rol del mestizaje dentro de la configuración de la América Latina y del Caribe, hay unas miradas supremamente despectivas sobre lo negro en la raza cósmica. Acá estamos hablando de otra manera de entender el lugar de lo negro, el sentir de lo negro, el ser de lo negro, las expresiones y las prácticas asociadas a ese mundo y la manera en cómo una figura como Jorge Artel está pensando ese lugar. Entonces, creo que allí hay una primera aproximación que me gustaría sustentar y mostrarles en el día de hoy para entrar a interpelar a estos otros autores que estaban pensando en las Américas
y que aunque incorporaban, si se quiere, la presencia negra, no lo hacían en términos en los que, como lo vemos en el poema Artel, digamos, se habla más desde una posición que habla de una conciencia, de una claridad, de unas expresiones que hay que exaltar, en las que hay que tener casi que cierto proceso de autorreconocimiento para que se pueda entender de mejor forma lo americano. Entonces, ahí hay una primera versión y visión de lo americano que si ustedes observan, no solo tiene en cuenta el elemento español, aquí ya, si ustedes lo ven, no importa que seas nieto de chichas, no importa que seas nieto de caribes, ahí hay una suerte de reconocimiento, de autorreconocimiento racial, si me permiten la expresión, de manera temprana en los años 30 para el caso colombiano, que es algo que se está viviendo en los años 20 en otros contextos de las Américas. Entonces, aquí hay una primera visión. Otra visión que me parece fundamental y que creo que debemos tener en cuenta eh, es una suerte de relectura de lo que se habla del mestizaje. Cuando uno observa a todo lo largo del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, la clave en que están pensando las naciones, parte de las élites intelectuales y latinoamericanas, es en busca de una homogeneidad. Desde Europa se está diciendo que aquellas naciones que están caracterizadas por la heterogeneidad racial están marcadas al atraso. Entonces, la búsqueda constante por la homogeneidad va a ser la clave, el código a partir del cual parte de nuestras élites intelectuales y políticas van a pensar ese territorio. Y en algún momento el mestizaje aparece como carta a utilizar. A lo largo del 19, el mestizaje con tendencia al blanqueamiento, claro está, vamos a mezclar como una aspiración a que en algún momento ya no tengamos negros e indígenas puros. Uno encuentra ese argumento de manera sistemática en varios de los pensadores que se estudian a lo largo del siglo XIX y parte del XX. O también está esa otra aspiración, llenemos esto de inmigrantes europeos y estos inmigrantes europeos nos van a ayudar a acelerar ese proceso de blanqueamiento. Entonces, está esa idea y luego irrumpe en los años 20 esta visión vasconceliana de sí, hay que celebrar el mestizaje, pero el mestizaje desde esa también aspiración a exaltar los atributos que lo hispánico tiene y a mostrar la fealdad de lo afro. Hay un escritor colombiano llamado Manuel Zapata Olivella, que les mostraba al comienzo, que nace en los años 20, va a ser alumno de Jorge Artel en los años 30, y ya con 17, 18 años va a escribir un primer ensayo que va a estar dedicado a reflexionar, el ensayo se llama Americanismo, y va a estar dedicado a reflexionar sobre eh, la América y en particular sobre los grupos raciales que hacen parte de América. Aquí hay en Zapata Olivella, hay en ese primer texto casi que un guiño o más bien cierto coqueteo con las ideas que Vasconcelos está planteando en ese ensayo publicado en el 38. Él habla del surgimiento de una nueva raza americana que evidentemente pues está hablando en una clara clave de lo que Vasconcelos está planteando, pero si uno observa lo que él va a decir posteriormente, no solo está hablando del surgimiento de una nueva raza americana, sino que va a exaltar que la configuración de esa raza americana debe tener en cuenta o ha sido producto de el carácter intrépido, dice, y aguerrido del blanco conquistador, no solo de eso, sino también de la sensibilidad y la imaginación, la sensibilidad del negro africano y la imaginación fantástica del indígena. Es decir, la posibilidad de pensar que América ha sido producto no solo del intrépido aguerrido conquistador, sino de la capacidad creativa y de la imaginación del afro y de la indígena. Planteado eso en los años 30, finales de los 30, estamos hablando más o menos 1938, si ustedes observan eso y lo contraponen a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con todo el sistema de segregación racial del Jim Crow o el ascenso de teorías asociadas a la pureza racial
en Europa a partir de los años 30 con el nazismo, ustedes encontrarán que aquí, al menos, a pesar de que hay una forma de, a pesar de que hay una celebración del mestizaje, no es una celebración que busca opacar, ocultar la presencia afro e indígena, sino que por el contrario, exalta esa presencia y la dota de valores positivos. El mestizaje desde la perspectiva europea y desde la perspectiva estadounidense en estos años es símbolo no es algo que haya que celebrar, al contrario, era algo que no estaba dentro de aquello que se consideraba como el cimento o la base fundamental para una sociedad que se declarase fuerte. Entonces, aquí ya aparece esta forma de entender el mestizaje y en efecto, para que ustedes observen la manera en cómo esto se va configurando y la manera en cómo tienen en mente esa geografía mucho más amplia que no se queda encerrada en lo nacional, varios de estos pensadores van a aprovechar distintos escenarios para criticar desde ya no solo lo racial, sino desde una visión de la democracia, lo que está ocurriendo tanto en Estados Unidos como lo que está ocurriendo en Europa para entonces. Eh, y aquí comparto con ustedes un recorte, no se ve muy bien, voy a tratar de explicarlo, pero es un recorte que publica el periódico El Tiempo de Bogotá, es uno de los periódicos más importantes que circulaba, digamos, el periódico de mayor circulación actualmente y uno de los mayor circulación en su momento, estamos hablando de los años 40. Hacia 1943, el vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, llega a Colombia a una visita oficial y uno de estos pensadores afrocolombianos llamado Natanael Díaz escribe un mensaje dirigido al vicepresidente, 1943 es el año, y escribe ese mensaje porque tiene en mente varias cosas. Uno, una cantante llamada Marianne Anderson, se le da permiso para ingresar a la Casa Blanca a que cante, y luego él dice, pero ¿qué pasa con el resto de la población afroamericana? Es decir, ¿por qué no llevamos y elevamos el discurso de la democracia a su dimensión más amplia? Y entonces, de manera clara y abierta, va a hablar de por qué no se elimina el régimen de segregación racial que impera en Estados Unidos, particularmente en el sur de los Estados Unidos. Allí hay un discurso que atraviesa lo racial y lo interconecta con la democracia, que si uno lo pensara en términos de la historiografía brasilera, podría uno utilizar esa concepción de democracia racial acá planteada en un sentido mucho más claro y más amplio por parte no de Gilberto Frei, como el caso de Brasil, sino de parte de un escritor y de un pensador afro como lo es Natanael Díaz. Entonces, aquí el universo, digamos, que están intentando plantear, imaginar para el caso de América, es una donde la segregación racial no sea el norte a seguir. Y efectivamente, y esto suena paradójico para algunos pensadores, particularmente para algunos activistas afro-latinoamericanos, recientemente porque lo que señala Natanael Díaz posteriormente a esa solicitud, es decirle, tome como ejemplo a América Latina, donde, dice él, no impera la segregación racial. Y esto nos muestra un poco también la forma en cómo la idea de prejuicio y la idea de discriminación que se construye en algunos contextos de América Latina va a tener como espejo a la realidad racial estadounidense. Pero eso no va a significar, como les mostraré ahora, que no estuviesen experimentando fenómenos de discriminación racial o al menos ciertas barreras raciales que hemos reconstruido. Y efectivamente, en ese mismo 1943, cuando Natanael Díaz expone ese argumento, tiene lugar en Colombia uno de los primeros, una de las primeras manifestaciones
que se da a nivel nacional, lideradas por estudiantes negros. Varios de estas personas que luego van a ser unos grandes intelectuales en Colombia, entre ellos Natanael Díaz, Zapata, Olivella, que son estudiantes que provienen de las costas, se van a encontrar aquí en Bogotá, van a experimentar ciertos fenómenos de discriminación racial y van a fortalecer sus procesos de identidad. Y el 20 de junio de 1943 recorren las calles de Bogotá reclamando un espacio para la gente negra dentro de la identidad nacional colombiana. Y aparte de reclamar ese espacio en la identidad nacional colombiana, cuando uno observa los referentes que están utilizando para reclamar ese lugar, no solo se agotan esos referentes en lo nacional. Por ejemplo, una de las canciones que van interpretando a medida que avanzan en las calles es un tango congo de mediados del siglo XIX, que no sé si es común en Puerto Rico, y ese tango congo dice algo más o menos así, no canto muy bien, pero dice algo más o menos así: ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Eso lo van interpretando en las calles, pero además, luego de que interpretan eso en las calles, irrumpen en la Biblioteca Nacional de Colombia, ponen canciones de artistas afroamericanos y junto a ello leen obras de un autor afroamericano, Richard Wright, que ha escrito varios textos en esa primera mitad del siglo XX, donde aborda el tema de la realidad racial. Y cuando nosotros observamos qué es lo que hay detrás de esa protesta, es decir, qué es lo que motiva la propuesta, se encuentra que esa protesta, perdón, esa manifestación se da porque meses antes en Estados Unidos, de manera particular en Chicago, unos trabajadores afroamericanos han sido linchados. Entonces, hacen esa manifestación en honor a esos trabajadores afroamericanos y luego lanzan un manifiesto, y aquí nuevamente la idea de América entra a jugar un papel importante, que se llama Manifiesto a los Intelectuales de América. Y cuando uno observa cuáles son los referentes que están utilizando y la forma como están mirando al pasado, encuentra uno que están hablando de Toussaint Louverture, por ejemplo, y están hablando de la revolución haitiana y comienzan un recorrido por múltiples referentes de la América Latina y el Caribe, que, dicen ellos, son fundamentales para pensar lo que hoy día es América, es decir, lo que en los 40 era América. Allí hay un momento clave porque es tal vez es tal vez el primer movimiento racialmente definido, conformado por estos intelectuales, que se configura en Colombia. Y luego de esta manifestación fundan un club negro, que se llama el Club Negro de Colombia. Es una suerte de centro de estudios culturales para pensar el lugar de lo negro, no solo en Colombia, sino a nivel global. Y producto de eso va a surgir el primer centro de estudios afrocolombianos que se crea en Colombia. Es decir, eh, después de la protesta del 43 se funda el Club Negro y varios de esos protagonistas en el 47 van a darle forma a este centro de estudios afrocolombianos. Y cuando uno observa cómo es la configuración de este centro de estudios afrocolombianos, nuevamente el universo intelectual y político de quienes lo conforman no solo está anclado en Colombia, sino que tiene como protagonistas a personas que están circulando por las Américas. En particular, uno de esos pensadores, que ya lo mencioné al comienzo, Manuel Zapata Olivella, está estudiando medicina aquí en Bogotá en el 43, experimenta esa manifestación y para entonces, acá en Colombia se había publicado una novela, que el año pasado celebramos el centenario,
una novela que se llama La Vorágine, una novela que retrata todo el tema de la violencia asociada a la cauchería en la Amazonía colombiana en el tránsito del siglo XIX al XX. Y hay un personaje que se llama Arturo Cova, que es un personaje errante, vagabundo. eh, Zapato Olivella quiere imitar eso y trata de salir de Colombia por la frontera con Brasil, no lo puede hacer, y luego hace un recorrido que lo lleva por Panamá inicialmente, de Panamá pasa por varios países centroamericanos y llega a México. Y allí en México eh, va a crear un centro de estudios junto con estudiantes provenientes de Cuba, estudiantes provenientes de Estados Unidos y estudiantes, algunos de ellos, de acuerdo a lo que Zapata Olivella va a describir posteriormente, provenientes de Puerto Rico. Eso lo hacen en 1946, estando en Ciudad de México, lo cual, de acuerdo a las conversaciones que he tenido con colegas estadounidenses, mexicanos, sería tal vez la primera experiencia de un centro de esa naturaleza en México. Y de allí, Zapata Olivella sale de México, llega a Estados Unidos y en Estados Unidos, por supuesto, va a experimentar todo lo que se está viviendo en el sur, de manera particular con ese régimen del Jim Crow. Y él relata y narra eso en varias de sus obras. He visto La Noche, Pasión Vagabunda, por mencionar dos de sus obras. Y allí, nuevamente, la concepción de América que Zapata Olivella va a plantear queda plasmada porque lo que hace tanto en México como en Estados Unidos, particularmente en Chicago, donde va a estar posteriormente, es tratar de crear centros y organizaciones que luchen en contra de la discriminación racial en América. Es decir, la América que están visualizando, que están proyectando, es una donde la segregación racial y las jerarquías raciales, por supuesto, no estén a la orden del día. Sobre todo porque ellos están diciendo algo que me parece que es relevante anotar aquí, y es que ya este es en el 47, si Estados Unidos dicen, y lo van a decir con total claridad, si Estados Unidos ha luchado por derrotar el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se justifica entonces que aún siga perviviendo el régimen de segregación racial? A mí me parece que esa es una de las visiones que en ese momento están encarnando de mejor forma, una de las visiones de vanguardia que de mejor forma están encarnando estos pensadores. Zapata Olivella no logra construir la organización en México, pero en el 47 retorna a Colombia y allí crea el Centro de Estudios Afrocolombianos junto con las personas que lo acompañaron en la manifestación del 43. Y este Centro de Estudios Afrocolombianos tiene varias importancias. Una a nivel nacional, porque en los años 30, 40, y eso se experimenta en varios países de América Latina y del Caribe, particularmente en América Latina, particularmente en México, hay unas corrientes muy fuertes del indigenismo, de tal suerte que cuando surgen los estudios etnológicos, que posteriormente van a darle forma a las escuelas de antropología, gran parte de los estudios están centrados en la comprensión del mundo indígena. Por supuesto, un mundo indígena anquilosado en el pasado. No están tratando de entender a los indígenas que están luchando por la tierra en distintas partes de la América, sino que quieren proyectar al indígena como algo que está atrasado, como algo que pertenecía a una etapa que ya no es la etapa que se está viviendo. Entonces, estos intelectuales van a decir, así como se está estudiando lo indígena y si somos una nación mestiza, ¿por qué no estamos estudiando el lugar de lo negro? Esa es una de las primeras cosas que al menos desde la dimensión nacional tiene. Pero luego, cuando uno observa lo que podríamos llamar a día de hoy el currículo, las materias que se irían a impartir en ese centro de estudios tienen una dimensión transnacional, tienen una dimensión que ubica las conexiones entre Colombia con la diáspora en la América Latina y el Caribe y con África. Entonces hay esa dimensión transnacional allí presente. Y cuando nosotros observamos la composición del cuerpo directivo, del cuerpo consultivo, aparece varios pensadores. Gonzalo Aguirre Beltrán, que es una de las figuras pioneras de los estudios afroamericanos.
Arthur Ramos, un pensador también afro-brasilero que está siendo pionero de esos estudios. Fernando Ortiz, el segundo Fernando Ortiz, no el Fernando Ortiz, que tiene sus miradas súper despectivas en las primeras décadas del siglo XX sobre ese texto que él escribe sobre los brujos, sino el Fernando Ortiz que ya está más en la fase de transculturación. Todas estas voces y figuras van a aparecer en este centro consultivo y es allí donde uno observa nuevamente la forma en cómo están pensando esta idea de América desde una perspectiva racial y de una perspectiva asociada a la democracia, que es la que va a llevar finalmente a un tema que a mí me parece de la mayor importancia, que tiene lugar hacia 1948. 1948 en la historia colombiana generalmente es un año particularmente crítico para la historia política. Es el año donde es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, el 9 de abril del 48. Ese asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se produce en el marco de la novena conferencia panamericana que está teniendo lugar aquí en la ciudad de Bogotá y a la que han asistido distintos representantes de varias zonas del país, perdón, del continente, y entre ellos, por ejemplo, un joven estudiante, Fidel Castro, se encuentra en Bogotá para entonces participando de esta novena conferencia panamericana. Y lo central para la forma en cómo me interesa a mí mirar el evento, más allá de lo que ocurre y lo que ha captado la atención de buena parte de la literatura que se ha ocupado del tema, que es comprender, por supuesto, que se está debatiendo, que se está discutiendo allí, por qué asesinan a Gaitán, quién asesina a Gaitán, fueron los comunistas, fue el gobierno de Estados Unidos, Fidel tuvo algo que ver, es decir, hay toda una serie de teorías conspirativas allí que han dejado de lado un discurso que uno de los representantes de esta intelectualidad y de esta vanguardia afro que yo estudio, que se llama Natanael Díaz, pronuncia en el marco de la conferencia panamericana. Él pronuncia un discurso que luego va a ser titulado por la prensa como Discurso de un negro colombiano sobre la discriminación racial. Esto se publica el 10 de abril del 48, es decir, un día después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y aquí nuevamente vuelve sobre varios de estos temas, de los temas que he mencionado, el tema de la democracia, el tema de la segregación racial, el tema de la relativa igualdad que se vive en Colombia, que puede ser espejo para las experiencias que se están viviendo en Estados Unidos. Pero me interesa ante todo remarcar algo, y es, dice él, que ya la discriminación que se está viviendo en Estados Unidos no solo está afectando a los habitantes afroamericanos, sino que está siendo una de las barreras que están enfrentando, y ya aparece el término, la población latina. Entonces, él va a cuestionar cómo las personas que provienen de Latinoamérica están experimentando fenómenos de discriminación racial en los Estados Unidos. Y lo va a decir con total claridad y va a señalar tres cosas que a mí me parecen fundamentales. Uno, no son más que teorías, no son más que teorías para sustentar la superioridad de un imperio. Así lo dice con total claridad Natanael Díaz, por un lado. Dos, hay que construir, dice él, una suerte de ciudadanía global. Es decir, las fronteras nacionales, poco a poco, de acuerdo a la forma en cómo Natanael Díaz se está expresando, deben ir eliminándose para que cierta ciudadanía que circula, se mueve, no enfrente esas barreras y esas dificultades que se están enfrentando para entonces. Y que efectivamente el camino de la segregación no es el camino que va a llevar a América a la grandeza a la que está destinada. Este es el discurso que están planteando parte de los miembros de esta intelectualidad afro que yo he estudiado. Ahora, ¿por qué creo yo que son una vanguardia? Que incluso si ponemos en contraste la manera en cómo están pensando estas figuras afro-latinoamericanas con lo que está planteando
voces como la de Vasconcelos, como la de Gilberto Freire, como por mencionar algunos de los que más se estudian, estas miradas son miradas que están construyendo una noción más igualitaria de América. Yo siento que están construyendo, con todas las contradicciones que pudiesen tener, están construyendo una visión de América en la que el prejuicio racial no es el que está determinando la forma en cómo ellos están pensando el continente, sino que por el contrario están pensando un continente libre de esos prejuicios, con todas las manifestaciones que eso pueda tener. Entonces, si bien es cierto, la acepción de vanguardia está más vinculada al tema del arte, y ustedes lo pueden ver en los años 20, 30 del siglo XX, que es la perspectiva desde las cuales se estudian las vanguardias, hay una acepción histórico-política que es la que a mí me interesa resaltar, y cuando resalto esa acepción histórico-política con estas dimensiones asociadas a lo racial y a la democracia, me parece a mí que emergen las nociones más avanzadas, más igualitarias, de democracia porque despojan al continente del conjunto de prejuicios raciales. ¿Qué teorías provenientes algunas de Europa, otras de Estados Unidos e incluso algunas de ellas reeditadas en la América Latina, pero otras forjadas por algunas de las élites nuestras a lo largo del 19 y el 20, podemos notar, digo, que están confrontando esa noción. Entonces, un poco para sintetizar, lo que estoy tratando de mostrar es que efectivamente, al igual que estos pensadores que son mayoritariamente estudiados en la primera mitad del siglo XX, hay que mapear a lo largo de esos primeros 50 años de esa centuria voces provenientes del mundo afro en distintas zonas de América Latina y el Caribe, porque van a estar allí, están presentes, lo sabemos. Luego, uno mirar qué es lo que están pensando esas voces, particularmente cuál es la idea de América que están construyendo. El universo que están construyendo no es un universo marcado únicamente por lo nacional, por lo local o regional. Tiene una dimensión. Están pensando lo que es la América también. Están tratando de construir una visión. Y esa visión, digo, a la luz de la democracia y a la luz de lo racial, emerge como una mirada marcada por un tono más igualitario. Eh, Quisiera dejar por ahí para darle espacios a interrogantes, a preguntas y poder armar la conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor eh, Francisco Flores Bolívar. En verdad que ha sido una suerte escucharlo en una presentación sumamente interesante que transita para pensar alternativas o posibilidades de construir otra América, cómo se pusieron ideas en circulación, cómo dotaron de sentido esas ideas en circulación y que transitaron con la gente que fue viajando y Ujú, fue poniendo el cuerpo, poniendo las ganas, poniendo a veces hasta la vida, podríamos decir, para posibilitar por lo menos imaginarios. En algunos casos se pudieron ir edificando. Nos hablaba de en el 47 de el Centro de Estudios Afrocolombianos, que no es que transforme la realidad de Colombia, pero sí que abre un umbral de posibilidad a ujú, otras cuestiones. Y evidentemente cerrábamos con ese momento de Natanael Díaz un día después del asesinato de Gaitán, ¿no? Con el discurso de un negro colombiano sobre la discriminación racial, que me pareció fascinante aquello que nos traía acerca de que ya se denuncia la violencia hacia lo ujú, latino, que hoy en día nos es absolutamente, ujú, eh, somos absolutamente conscientes, pero que en el 48 ujú, no se tenía tan ujú, necesariamente claro. Por eso me parece como volver a traerlo, me parece sumamente necesario. Simplemente esto era como una breve recapitulación para abrir turnos a preguntas, comentarios. Sí, tenemos que venir aquí para que el profesor nos escuche bien, ¿de acuerdo? ujú. Allen, Michael, bueno, tenemos muchas.
Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es lo interesante. Allen, Michael, Carlos, Isabel y David. Michael, si quieres ponerte aquí para... Sí, sí, sí. Si le parece, juntamos algunas tres preguntas Sí, y respondemos y después hacemos dos, ¿de acuerdo? Primero, me encantó la presentación, tremendo, de verdad que pienso que es una contribución historiográfica súper buena. Mi pregunta va en... Perdón, Sí. Allen, preséntate un poquito para que también te Ok, conozcan. sí, mi nombre es Allen Pizarro, soy egresado de aquí de la maestría en Historia, del departamento de aquí de este recinto. Mi pregunta va en base a que, o sea, entendí el punto, ¿verdad? Como que principal del libro, que es básicamente visibilizar una vanguardia intelectual afrocolombiana, eh, y que a su vez visibilice o concientice unas problemáticas sociales y raciales, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia también, eh, desde una perspectiva transnacional. Eh, pero me quedé con la duda de si existió en ese grupo, específicamente en el Centro de Estudios Afrocolombianos, alguna disputa, fricciones entre sus miembros, porque me quedó súper claro, yo creo que a todo el mundo le quedó bien claro como que los unía, pero que quizás no los unía, que quizás los distanciaba, vale, eh, algunas posturas teóricas que no estaban de acuerdo. No sé, esa sería mi pregunta. Gracias. súper, muchas gracias. Buenas, profesor. Bueno, no sé si es profesor. También lo he sido, Doctor. también lo he sido. También. Eh, Mi nombre es Michael Berrío, soy estudiante subgraduado. Me parece muy interesante cómo, ¿verdad? Cuando se estudia el Jim Crow o el sistema de segregación americano, estadounidense, se tienden a ignorar, ¿verdad? Que hubo también resistencia, no solamente lucha doméstica, sino lucha internacional para que eso acabara. Y es súper importante que se traigan esa historia a luz. Mi pregunta se vincula un poco con con la del compañero. Aparte de conflictos dentro, ¿qué resistencia recibió ese movimiento de parte de elementos de la sociedad colombiana? Gracias, Michael. Eh, Saludos, mi nombre es Carlos Rovira, soy estudiante del programa graduado de Historia de aquí, de maestría. Excelente la presentación, muy interesante. Eh, Tenía unas cuantas preguntas. Usted menciona, creo que la visita de Zapata Olivella, lo dije bien, ¿no? Olivella, sí, Olivella, muy bien. La visita de Zapata Olivella por Centroamérica y creo que menciona que estuvo en Panamá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, me gustaría saber pues en la ruta por Panamá, si estuvo en el canal de Panamá, Ujú, cuáles fueron sus observaciones, ¿no? Porque lo que he leído es que la zona del canal de Panamá es importante para proyectos de reivindicación racial, pero no necesariamente en Latinoamérica, sino en el Caribe inglés, por ujú, ejemplo, por la cantidad de obreros que había del Caribe ujú, inglés. Y entonces, pues la otra pregunta que me llamó mucho la atención es que usted menciona la, una especie de conexiones, ¿no? Entre Colombia y el Caribe anglo con el exilio de este intelectual ujú, a finales del siglo XIX en Jamaica. Le pregunto, ya en el siglo XX, ¿estos vínculos continuaron entre ujú, intelectuales del Caribe, de afrocolombianos y del Caribe anglo? Me imagino pues en los años 40 pensando en Cedar James, por ejemplo. ujú, ujú, ujú. Esas Ralph son las Fanon, ok, preguntas. vale, gracias. 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 Si te parece, vamos respondiendo así, así tampoco se juntan tantas. Listo, vale, Fantástico. gracias, gracias. Bueno, voy a empezar por la de Alan. Este, una de las cosas
que a mí me ha interesado, porque en Colombia se suele definir a Colombia como un país de regiones, es decir, casi que cuando tú estás eh, desde tu formación básica, primaria, lo primero que te dicen es Colombia es un país de regiones y te meten eso en la mente. Y efectivamente, cuando uno observa, sí, hay unas diferencias regionales marcadas, pero al mismo tiempo, tú encuentras que hay conexiones entre esas distintas regiones. Y parte de lo que mi esfuerzo ha intentado hacer es mostrar de qué manera las dos costas que se describen como separadas, la costa pacífica y la costa caribe, históricamente tuvieron unas conexiones. Entonces, aquí nuevamente, y por eso yo le doy tanta centralidad y es algo que debe ser clave también para ustedes a las aguas, cuando uno observa desde el periodo colonial hasta buena parte de la vida republicana, particularmente en la primera mitad del siglo XX, hay conexiones entre varios ríos del mundo Pacífico y del mundo Caribe que permiten un cierto grado de circulación de personas y de ideas que luego van a posibilitar que algunos de los pensadores y de estudiantes e intelectuales procedentes de la costa Caribe con la costa Pacífica se encuentren en Bogotá. Ahora, las descripciones que tenemos a propósito de esas fricciones que tú señalas, Alan, es que la gente del Pacífico tiene la idea de que ellos son más negros que los de la costa Caribe. Es decir, es una de las primeras cosas que van a tratar de dirimir, en el sentido de nosotros hemos experimentado unos niveles de desigualdad racial que son mucho más fuertes que los que ustedes han experimentado. Es parte de un discurso que emerge al comienzo. Pero luego, cuando ya están en Bogotá y se percatan de que independientemente del lugar del que provengan, ya sea la costa pacífica, la costa caribe, hay un conjunto de estereotipos y de percepciones sobre lo negro, ahí la posibilidad de construir un nosotros. Y por eso le dan forma a esas manifestaciones, le dan forma a ese centro de estudios afrocolombianos. Entonces, no es que no existan fricciones, están allí, logran superarlas algunos y por supuesto digamos, identidad política también va a marcar mucho cierto nivel de fricción. Mayoritariamente son personas vinculadas al Partido Liberal, pero también hay voces vinculadas al Partido Conservador y muchos de estos intelectuales, particularmente los del Centro de Estudios Afrocolombianos, son voces que están vinculadas al Partido Comunista. El Partido Comunista en Colombia se ha fundado en 1930 y eso, por supuesto, genera un grado mayor de resistencia en algunas de las voces y también fricciones al interior de los mismos por las orientaciones partidistas que algunos de ellos tenían. Así que esa parte es fundamental tenerla clara. Frente a las preguntas de las resistencias, hay algo hay muchas resistencias, pero dos en particular me gustaría señalar. Una tiene que ver con la misma idea de mestizaje y la relación con Estados Unidos. Porque lo que van a decir algunas de las élites liberales y conservadoras, es decir, aquí esto no es Estados Unidos, aquí no hay segregación racial, a ustedes no les está pasando nada. Es decir, aquí no están viviendo lo que están viviendo en Estados Unidos. Esa es una de los discursos que más aparecen en la prensa. Nosotros somos una sociedad mestiza. Aquí no se está construyendo barreras raciales frente a lo blanco y lo negro. Es un discurso que las élites manifiestan en la prensa. Y por otro lado, un discurso de origen colonial, para que ustedes observen cómo hay ciertas continuidades que se prolongan a lo largo del tiempo. Uno de los discursos, cuando ustedes revisan en el periodo colonial, van a escuchar constantemente la idea de guerra de razas. Es un discurso muy común que luego se exacerba tras el triunfo de la revolución haitiana
y que luego en la República, de acuerdo a varios estudios, entre ellos de una historiadora panameña llamada Maritza Lazo, nosotros hemos reconstruido para el caso de Colombia, cada vez que sectores negros intentaban materializar el ideal de igualdad, lo que le señalaban era, ustedes están intentando provocar lucha de razas, ustedes están intentando provocar guerra de razas, ustedes quieren provocar una guerra entre negros y blancos. Ese discurso proveniente del mundo colonial que se exacerba en el marco de la consolidación de la República tras las luchas de las independencias y de la era de las revoluciones, yo lo encuentro nuevamente en los años 20, 30 y 40 del siglo XX. El discurso de resistencia que van a utilizar nuevamente es ese. Ustedes no están hablando de democracia, ustedes lo que están provocando es una lucha de razas. Y esto, decían, ojo, miren lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y esto lo encontramos en varios países de América Latina. En Brasil también constantemente se utiliza eso para cuestionar la reclamación de la materialización efectiva de los derechos, que es lo que buena parte de estos intelectuales que yo estudio estaban buscando. Un discurso muy común en ese periodo es la idea del perfeccionamiento de la democracia. Parte de la intelectualidad negra va a decir, es necesario perfeccionar la democracia. Y en esos términos es que hablan. Y de hecho, cuando uno observa los términos de inclusión que están utilizando estos miembros de esta intelectualidad, en ningún momento hablan de esa guerra racial. Incluso si ustedes observan esta foto, la foto del Centro de Estudios Afrocolombianos, es una foto en la que aparece vinculados personas de otros o que se autodefinen como blancos, como es el caso de Luis Duque Gómez, que termina siendo el presidente del Centro de Estudios Afrocolombianos. Y luego, pues, uno encuentra eso también en distintos movimientos que van a surgir en varias partes de la costa caribe, de la costa pacífica. Es cierto, están haciendo manifestaciones antirracistas, es cierto, hablan de esto que nosotros conocemos como interseccionalidad ahora, pero que en ese momento no se conceptualizaba de esa manera, pero hacen un esfuerzo por incorporar dentro de las plataformas del Partido Socialista, por ejemplo, y del Partido Comunista, dimensiones raciales. Es decir, van a señalar que la desigualdad que están experimentando y que se experimenta en la sociedad colombiana no es solo una desigualdad experimentada en términos de clase, sino que también está pensada en términos de raza y es necesario que se entienda en esos términos. Es algo de lo que están planteando para entonces. Así que hay multiplicidad de resistencias desde muchas dimensiones. El solo hecho de autodefinirse como intelectuales representó para parte de estas personas luchar esos espacios. Por ejemplo, Jorge Hartel, cuando sale de Cartagena, la ciudad de la costa caribe donde él nace, y llega aquí a la ciudad de Bogotá y empieza a escribir sus primeros poemas en el periódico El Tiempo, la descripción que hacen de Jorge Hartel es la de un boxeador afroamericano. Es decir, no puede ser un poeta, es un tipo negro que lo más parecido que él tiene es ser un boxeador afroamericano. Y luego tú encuentras resistencias para aquellos que avanzaron a través de las universidades en procesos de formación superior. Por ejemplo, uno de los discursos que yo encontraba en la ciudad de Cartagena era que, como ustedes bien saben, el racismo lo que hace es crear una suerte de conciencia de lugar, el lugar que tú ocupas dependiendo de tu color de piel, de acuerdo a aquellos que plantean esas teorías raciales, determina entonces qué tipo de oficios puedes hacer de manera natural. Entonces, cuando en Cartagena parte de estas personas empezaron a ingresar a la universidad, hay testimonios que yo he recogido de algunas memorias que se publicaron en los años 40 de profesores que llegaban al aula de la Universidad de Cartagena y le decían a esos estudiantes, ¿quién va a llevar el carbón a la casa si todos ustedes están estudiando medicina? Entonces, hay resistencias de ese tipo, tanto en el proceso mismo de formación, como luego en el proceso de ser reconocidos como intelectuales y luego en las acciones y los discursos que pregonan. Creo que allí eso ayuda un poco a responder la pregunta de Michael. Y si llevamos eso y lo interceptamos con el tema de género, vamos a encontrar que, por supuesto, las mujeres
negras experimentaban un grado de discriminación racial y de desigualdad social mucho más fuerte, y quizás más adelante, si hay lugar a ello, puedo profundizar en ese punto. Y frente al tema de Carlos, que plantea sobre el Canal de Panamá y sobre la percepción que eh, Zapata tiene, esta es una de las cosas que confronta también a Zapata Olivella, así como ha experimentado después de su ascenso a Bogotá ciertas expresiones por sus características fenotípicas. En el canal, a él lo identifican no como una persona mulata, que era como él se identificaba, sino como un negro, y lo hacen hacer otra fila y lo encarcelan. Él cuenta eso en una obra que es su memoria, que se llama Levántate, mulato, y aparecen esas percepciones allí. Y por Centroamérica lo sorprende mucho todo la lucha agraria que se está dando en ese momento. Hay todos unos movimientos de lucha agraria en los años 40 en Centroamérica, y luego en México también, a las que él se va a vincular. Y posteriormente, la otra parte de la pregunta, una de las cosas que tiene que ver con la continuación de esa circulación, efectivamente, de las cosas que yo estoy haciendo ahora, que tiene que ver con la circulación de migrantes antillanos. Cuando en Colombia pensamos la conexión Colombia-Panamá, prácticamente se piensa en términos de la separación de Panamá. Yo he sugerido en distintos escenarios que, así como en su momento la separación de Panamá supuso una suerte de trauma político, también terminó siendo una suerte de trauma historiográfico, porque lo único que se narra, o lo que mayoritariamente se ha narrado de la relación Colombia-Panamá, está en función de la separación. Casi que perdemos de vista que Panamá fue territorio colombiano a lo largo del siglo XIX, y que después de 1903, es decir, después de la separación de Panamá, esas conexiones se mantuvieron. Y efectivamente, parte de la continuidad de la circulación de esas ideas y de esos pensamientos tiene que ver con Panamá. Panamá servía como espacio que interconectaba a Colombia con un gran circuito mercantil que yo he estado reconstruyendo para tratar de entender cómo circularon los migrantes antillanos por allí y qué tipo de ideas llegaron a nuestro territorio y circularon desde nuestro territorio hacia el Gran Caribe entre 1848 y 1928. Y efectivamente, lo que encontramos, por poner un ejemplo, el movimiento de Marcus Garvey, que se crea en Jamaica, la familia de Marcus Garvey, por algo que es clave. Si bien es cierto, la inauguración del Canal de Panamá se da en 1914, Panamá ya se ha separado del territorio colombiano. El canal sirve para establecer unas conexiones mucho más fluidas con la parte del Pacífico, con la parte del Caribe, pero a su vez, junto a la inauguración del canal, se ha ido consolidando en territorio colombiano y en el resto del Caribe, y eso hay que pensarlo en esos términos, la exportación, producción y exportación de banano. En el caso de Colombia, la United Fruit Company tiene presencia en una zona de un puerto que conocemos en el departamento del Magdalena, y hay todo un circuito que articula a nuestro territorio con todas esas zonas en las que la United Fruit Company tenía presencia. La familia de Marcus Garvey, particularmente la que va a ser una de sus esposas, Ashley Osgood, tiene presencia en Santa Marta. Y luego la UNIA, que es esta organización que Marcus Garvey va a crear, que de hecho tiene varios brazos en varias zonas del Caribe, también va a tener algunas aquí en el caso colombiano, particularmente la costa Caribe colombiana. De tal suerte que esos vínculos se van a mantener, van a seguir profundizándose y van a estar mediados por estructuras económicas, que es un poco también lo que he tratado yo de sugerir. El hecho de que encontremos a estos pensadores es porque, y sus ideas, es porque hay un fermento económico-cultural que lo posibilita. Entonces, para que haya esa circulación, por ejemplo, en 1848 Colombia comienza la construcción de su primer ferrocarril, que va a ser el ferrocarril de Panamá, cuando Panamá era territorio colombiano. Se termina de construir en el 55. Luego ustedes van a encontrar el proyecto francés
de construcción del canal que fracasa. Posteriormente, la experiencia de finales del 19 hasta el 14 de los Estados Unidos. Y luego, de manera paralela a eso, el tema de la United Fruit Company, la penetración de industrias petroleras. Es decir, hay un sustrato económico que tenemos que reconstruir, a pesar de que estemos haciendo esta historia intelectual. No se puede hacer esa historia intelectual si no tenemos ese sustrato económico que es el que posibilita la configuración de todos esos circuitos de orden económico comercial que trascienden las fronteras nacionales. Ese es un poco el esfuerzo y es eso, Carlos, lo que ayuda a explicar en parte por qué se va a dar esa continuidad en el grado de conversación, de diálogo. Y por supuesto, también lo posibilita el hecho de que, así como hay unas fuerzas discursivas, narrativas, que están oprimiendo, es decir, el ascenso del racismo científico, las ideas de pureza racial, al mismo tiempo que están surgiendo esas miradas y esas voces y esas narrativas, están surgiendo unos contradiscursos, incluso en la misma Europa y particularmente en Estados Unidos y en las áreas del Caribe, que están ayudando a configurar esos otros mundos posibles de los cuales participan todos estos sectores que a mí me interesan reconstruir tanto desde el punto de vista de la América Latina como desde el punto de vista del Gran Caribe. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a dar paso a las dos preguntas que teníamos. No sé si hay alguna otra. Estamos con un poco el tiempo justo por respetar tiempos, pero por lo menos las dos que estaban seguros. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, de momento, las dos que teníamos. Isabel. Sí, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por su presentación. Mi nombre es Isabel Muñiz Medina, soy egresada del programa graduado de Historia de aquí de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Mi pregunta iba dirigida a algo que ya usted más o menos mencionó, que es la cuestión de género. Si se estaba pensando, o estos intelectuales estaban pensando la cuestión de la raza atravesada con el género, cuál era el rol de la mujer negra y si hay mujeres, si había mujeres negras, bueno, sí, obviamente había mujeres negras pensando, pero si hay algún tipo de récord, ¿no? De mujeres intelectuales negras pensando su posición de género y raza. Y tenía otras preguntas, pero ya me las contesto cuando estaba contestando la de los compañeros. Gracias. Dale. Gracias a ti, Elizabeth. Pues esto es más un comentario que nada, y me disculpa, doctor Flores, pero mi nombre es David Silva Rodríguez. Y nada, yo simplemente quería decir que para nosotros, que ha sido un verdadero honor participar de este simposio y que para algunos de los ponentes que están cursando doctorado o tienen otras oportunidades, pues a lo mejor esto es poca cosa, pero para algunos de nosotros que a lo mejor hace un tiempo hubiera sido algo inalcanzable, pues es una tremenda oportunidad, es un paso hacia adelante, lo es todo. Así que yo quería agradecer a los incansables profesores Windy Cosme, a Marcelo Lucy y a cada persona que puso un granito de arena para que esto fuera posible. Y les iba a pedir, ¿verdad? Humildemente, un fuerte y rimbombante aplauso en agradecimiento. Gracias mil y gracias, profesor, también por su presencia aquí. Muchísimas gracias, David. Frente a la interrogante de Elizabeth, sí, es un tema clave, fundamental. De hecho, es una de las cosas que siempre me preguntan porque la carátula del libro, si ustedes la ven, tiene puro hombres. Y dijeron, bueno, Francisco Javier escribió un libro donde solo habla de hombres. Sin embargo, el libro se publicó justo en un momento en el que estábamos conmemorando los 80 años de la manifestación que tuvo lugar y que se conoce como el Día del Negro, y casi nadie tenía idea sobre esa manifestación, entonces por eso tomé esa foto. Sin embargo, al interior del texto sí hay una reflexión sobre lo que pasaba no solo con lo que pasaba con lo que pasaba con las mujeres, sino también la forma en cómo fueron capaces de navegar
ese orden racial. Y una de las primeras cosas, racial y social y político, y una de las primeras cosas que hace el libro es tratar de reconstruir cuál era el lugar que ocupaban dentro de la estructura socioocupacional. Y a partir de censos étnicos, algunos censos que se hicieron en la primera década del siglo XX, logró mostrar de qué forma en espacios de la costa pacífica, particularmente en un departamento que hoy día se llama Chocó, que es uno de los departamentos con mayores niveles de desigualdad racial, donde la esclavitud fue, digamos, como la forma económica que imperó, la mayoría de las mujeres estaban ocupadas dentro del rol que el censo definía como sirvientes. Eran las que ocupaban ese espacio. Luego, cuando trataba de observar la forma como trataron de romper con esas estructuras de desigualdad social a través de la educación, encontré que no tenían opción para formarse a nivel de educación secundaria. Escasamente tenían una institución educativa para terminar la primaria, una institución pública, y luego había una institución que formaba en secundaria, pero era una orden religiosa. Y esa orden religiosa era un colegio de una orden religiosa que discriminaba a aquellas, decían ellas, niñas de cuna humilde. Y cuando yo reconstruyo lo que eso implicaba para entonces, eran mayoritariamente mujeres hijas de comerciantes negros del Chocó. Una de ellas, en particular, hay un caso fundamental que sirve para entender un poco cómo van a romper con eso. Se llama Teresa Martínez de Varela. Es una escritora chocoana, publica su primera obra en el año 47, se llama Guerra y Amor. Y aquí nuevamente el universo que tenían en mente, que no era un universo tan cerrado, es importante porque esa novela narra la historia de una pareja que va contando los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y la forma como esos sucesos fueron registrados por la prensa del espacio en el que ella vivía. A esta persona no se le permitió ingresar a formarse en el colegio del Chocó, fue discriminada por su color de piel y luego su padre, como era una persona que tenía reconocimiento en otra zona del país, particularmente en Cartagena, en la costa Caribe, manda a su hija a que se forme y ella empieza a ser tutora, docente y se aferra a la escritura como una forma de navegar ese orden racial y social adverso que están viviendo. Luego, uno encuentra también que efectivamente algunos de estos pensadores, sin ser, pues por supuesto, unas personas que no reprodujeran algunos prejuicios, pero encuentra que parte de los proyectos políticos que lideraron incorporaban la educación para las mujeres y crearon centros de educación para que las mujeres se formaran en ese territorio. Hay otras que no pasaron por un proceso de formación educativa, podríamos decir formal, es decir, no estuvieron en una universidad o no estuvieron en un centro educativo, pero desarrollaron una conciencia letrada y política importante. Una de ellas se llama Juana Julia Guzmán, que es la primera, una de las mujeres que funda la primera Liga Obrera Femenina en la costa Caribe colombiana. Y lo forma a partir de, y esto a Llorel, si estuviera por ahí, le encantaría, a partir de las ideas anarquistas. Ella entra en contacto con un anarquista italiano, Vicente Adamo, que ha pasado por Cuba, ha pasado por México, por Panamá y llega a territorio colombiano. Ella entra en contacto con este pensador, comienzan a organizar ligas campesinas y también escuelas de formación popular para mujeres. Estamos hablando de 1919, de una mujer que no tenía una formación, digamos, educativa, pero sí tiene una formación política muy importante. Entonces hace eso. Luego también logra eliminar de los códigos de policía formas semiserviles de trabajo que imperaban en los años 20 del siglo XX en varias zonas del territorio colombiano. Como Colombia fue un espacio donde la inmigración no triunfó, lo que hizo o lo que hicieron parte de las terratenientes y personas que poseían mucha tierra fue reeditar algunas formas semiserviles del siglo XIX para contar con mano de obra.
Y esa mano, varias figuras, nosotros las conocemos como el concertaje, peonaje por deuda, dependiendo de los territorios de América Latina y del Caribe, ustedes van a encontrar algunas de esas figuras. Juana Julia Guzmán se preocupa porque se eliminen esas formas semiserviles de trabajo y efectivamente en 1923 logran eliminar, al menos para el departamento de Bolívar, las categorías asociadas a esas formas semiserviles de trabajo que implicó que no se hablara de relación entre amos y sirvientes, sino entre patrones y obreros. Esta es una de las cosas supremamente interesantes de parte de esta mujer que se llama Juana Julia Guzmán. Y luego en el libro, por supuesto, hay varias ligas obreras femeninas que van a conformarse en los años 20 y 30 del siglo XX en Colombia. Pero sí, sí están allí, sí aparecen. Reconstruyo el peso de las estructuras de desigualdad social, pero también la forma en cómo ayudan a transformarlas. Muchísimas gracias. Eh, Querría que, por favor, le diéramos un fuerte aplauso y un agradecimiento al doctor Francisco Flores. Me voy a permitir robarles 3 minutos para unas palabras de clausura del simposio. Quisiera, en primer lugar, volver a agradecer a todas las entidades que conformaron o hicieron posible esto, al Departamento de Historia, al Programa de Estudios Interdisciplinarios del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Ciencias Sociales y al Centro de Investigación Social Aplicada del Recinto de Mayagüez de esta universidad, al Recinto de Humacao, a la Universidad Interamericana, el Recinto Metro, a la Academia Puertorriqueña de la Historia, a la Fundación Luis Muñoz Marín, pero sobre todo a la Asociación de Estudiantes Historiadores de este recinto. El simposio no habría sido posible sin toda una serie de profesores que gentilmente aceptaron nuestra invitación, al colega Carlos de la Torre de la Universidad de Florida, a la colega Amber Henry de la Universidad de Harvard, por supuesto a Francisco Javier Flores Bolívar del Archivo General de la Nación de Colombia. Conspiró con nosotros Nadja Ríos para hacer posible una mesa redonda de los Scholar in Residence de Caribe Digital, a Gabriela Mitidieri y a Ismael García Colón para una mesa sobre historia laboral, a Mónica Jiménez, Reinaldo Román, Iliana Rodríguez y Melanie Rodríguez para una mesa sobre raza y racialización, a todos los colegas que fueron comentaristas de distintos paneles. No les voy a nombrar a todos porque seguro me voy a quedar con alguien. Este año fueron demasiados paneles, tuvimos 4 días, así que seguro me voy a quedar con alguien. Y no quiero dejar de mencionar a ustedes, estudiantes que hicieron esto posible, a Andrés Acosta de la Cruz, estudiante graduado en Stony Brook University, a Marcos García Cardona de este recinto, a Enrique Lavoy Vázquez de este recinto, a Isabel Muñiz, de aquí también, a Carlos Rovira, a Keisley Serrano Méndez, a Victoria Soto Estremera de Harvard University, a Guillermo Arias Lacte de este recinto, a Amelia Corrales, a Sara González, a Michael Berríos, a Hilary Camales, a Raquel Martínez, a Adriana Villar Forteza y a David Silva. A todos ustedes, muchísimas gracias y les pido un aplauso para todos nuestros estudiantes. Por último, pero no menos importante, este es el último de los simposios que yo organizo y a partir del año que viene, seguramente, si acepta, será Windy Cosme quien ha sido la que ha corrido toda la organización del simposio backstage, pero también en una colaboración absoluta en todos los temas académicos, así que para ella el más fuerte de los aplausos, por favor. De nuevo, muchísimas gracias, Javier, Francisco Javier, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros tu libro y tu investigación que, como has podido ver por las preguntas, nos resultó apasionante. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Vale.
Chao, que estén bien. Muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes. Gracias.